bendiga a todos, cada uno de ustedes. Este día estamos para compartirles, vamos a estar hablando sobre el sentido de la vida. Estaremos tratando con el profeta Jeremías, un hombre que pudo ver en su vida, en su ministerio, tiempos muy difíciles, ¿verdad? Fue un hombre que llegó el momento en que él había decidido sobre su nacimiento, maldecir el día de su nacimiento. Yo quiero preguntarle, ¿alguna vez usted ha sentido el desánimo? Como si todo quedara tan lejano de ver aquello que le realiza, cuando parece que ya casi está a punto de alcanzarlo, como que todo se aleja o lo tiene la realización por un tiempo, pero no falta que cosa venga y le robe nuevamente, ¿verdad? Aquello que le realiza. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Si nunca se tiene todo lo que queremos, ni se puede tener en esta vida la felicidad completa, podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? A diferencia del concepto que se tenga de felicidad. Cuando se cree que todo está listo, pues bueno, no falta que, ¿verdad? Hay realidades que detonan en la vida del profeta, en este pasaje, que nosotros tenemos que analizar, ¿verdad? Porque es un hombre que, bueno, no ve fruto en su ministerio, pero llega el momento en que él ya no quiere la vida. Maldigo el día en que nací. Y cuando se llega a un punto de quebranto, se dice, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida, verdad? ¿Qué propósito hay en esta vida? Nosotros nos vamos a dar cuenta que en este tiempo las cosas pues no son sencillas, no son fáciles. Versículos del 1 al 6 del capítulo 20 de Jeremías dice: el sacerdote Pasur manda azotar y encarcelar al profeta por el mensaje que proclamaba. Era un destino inevitable, aquí lo que el profeta estaba hablando para la nación, ¿verdad? La nación estaba corrompida y Jeremías le daba la palabra, ¿verdad?, de juicio que vendría inevitable. Entonces dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magormisabiv. Bueno, Pasur era tranquilidad, era lo que significaba, y le estaba cambiando el nombre de Jeremías, pero venía una palabra para ese sacerdote, ¿verdad? Dice: porque se ha dicho Jehová: y aquí haré que sea un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregará en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo todas las riquezas de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos entrarás en Babilonia, y ahí morirás, y ahí serás enterrado tú y los que te bien quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Qué tremendas cosas estaba viviendo Jeremías, ¿verdad? Por profetizar, por hablar una palabra. Llega el momento en que Jeremías no le haya sentido a la vida. Dice, maldigo el día en que yo morí. Lo que yo hablo solamente causa controversia. Estoy siempre confrontando a la gente. O sea, Jeremías estaba pasando un momento difícil. En aquel tiempo el rey Josías había promovido una reforma espiritual en todo el país. Fue sin éxito porque esta reforma solo tocó superficialmente los corazones de la nación. La vida nacional se había degradado a tal grado en lo espiritual, con la idolatría, en todos los cultos de idolatría, una inmoralidad tremenda. La política era hacer alianzas con otros países cuando Dios les había dicho que no, que confiaran en Él. Pero ellos querían hacer alianza con Necao, con el faraón de Egipto, ¿verdad? Ellos, en lugar de volverse a Dios, ellos querían evitar ser confrontados, ¿verdad?, de su pecado. Querían evitar la invasión de Babilonia, algo inevitable. ¿Cómo confiar en un Dios que no defiende ni a su principal promotor? Pues Josías murió en la batalla contra Necao, contra el rey de Egipto. ¿Y qué podrían pensar en ese tiempo, verdad? La gente que en la guerra había muerto aquel principal promotor de la reforma, un Dios que no era capaz de defender ni a su principal promotor, dioses que sí guardaban a sus soldados, como los dioses de Faraón, ¿verdad? ¿Eran acaso mejores dioses
que el Dios que hablaba Jeremías? Bueno, los sacerdotes y profetas mentían al pueblo y no lo volvían a Dios, solo hablaban de prosperidad futura, pero no de la condición del pueblo, y negaban el juicio que vendría. Esto era una situación tremenda que vivía en Israel. Era inevitable el juicio de 70 años, ¿verdad?, de cautiverio. Ellos serían maltratados, serían llevados cautivos a Babilonia. Había otro orden que estaba por establecerse, ¿verdad? Había como un promedio de 600 años en que los asirios estaban en Nínive, eran crueles, pero ahora se estaba levantando los caldeos y ahora ellos implantarían un nuevo orden, sí, en la economía, en la vida de las personas, en la política, en las formas espirituales, ¿verdad? Dios trataría con ellos, con el pueblo de Israel en el exilio. Dios estaría con ellos, pero no los abandonaría, pero Él buscaba que ellos se volvieran a Él. Y Jeremías lamentaba, sí, que su mensaje para la nación no fuera del agrado del pueblo. Solo hablaba juicio y destrucción. A esto se añadió una sequía que trajo hambre a la nación, y ahora estaba Jeremías en la cárcel, con su espalda sangrante. Él pensaría a sus adentros: ¿cómo he llegado yo hasta este punto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Qué estoy haciendo? Dios parece ignorar todo lo que pasaba y no había respuestas a lo que vendría, ¿verdad? Él recordó los inicios. ¿Qué fue lo que había sucedido en un principio? Bueno, vamos a ver cuál era la motivación de Jeremías. Cuando las cosas son todas contrarias, parece que no tiene la vida un sentido, ¿verdad? Cuando nos va mal y nos va mal, o cuando un tiempo estamos bien, pero de pronto se nos viene suceso tras suceso, parece que la vida ha perdido el sentido. Y eso es algo muy común. Yo creo que en un tiempo, en una etapa de nuestra vida, podemos llegar ahí. ¿Cuál era la motivación interna que tenía Jeremías? Bueno, en el versículo 7, ¿verdad?, de este capítulo 20 dice: tú me sedujiste, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Jeremías había entrado a la cárcel, yo creo que estaba ahí encadenado en el cepo. Él estaría recordando el inicio, cómo fui que yo llegué hasta aquí, y luego él dice: tú me sedujiste. Tú me diste un trato. El impulso interno o la energía de su espíritu inicia dentro de nosotros, ¿verdad?, en un trato de su amor. Y Jeremías lo estaba recordando. Esto es muy importante, porque cuando Jeremías está en una condición triste, desesperada, sin sentido, ¿qué sentido tenía estar sirviendo a Dios y siempre le iba mal? De tal manera que su palabra era rechazada, pero ese trato de Dios empieza a obrar dentro de nosotros para que hagamos lo que Él nos manda, sin importar las circunstancias y demandas que hay en nuestras vidas. Jeremías 1, 7, 10 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tocó su boca, lo capacitó. Bueno, muchos hombres de Dios fueron motivados de diferentes maneras. Y todos estos hombres de Dios tuvieron un momento en que la vida no tenía un sentido por las cosas que les tocaba vivir. Jacob, él tenía un anhelo de la primogenitura, ¿verdad? No sabía lo que le esperaba. Jacob empezó el trato de Dios en aquella escalera que él ve, ¿verdad?, en Génesis capítulo 28, versículo 15, sí, el capítulo 32, 29 y 30 también. Cuando él pelea con el ángel y aquel ángel lo toca, deja su cuerpo dañado, pero ahí hay un toque de parte de Dios y empieza la motivación interna. A Moisés, la zarza ardiente aquella lo cautivó en el desierto, en Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. A Elías, desde el inicio de su ministerio, el Espíritu de Dios estaba tan fuerte en él, ¿verdad?, que cuando él parte, Eliseo le pide una doble porción, y el Espíritu de Elías también, sí, que se movía en Elías, llega a Eliseo, pero Eliseo quería una doble porción. Está en primer libro de Reyes, capítulo 17. Elías hace su entrada a la sequía, ¿verdad?, parando la lluvia. O sea, algo había en el trato interior de estos hombres. Ahora, a nosotros, Dios nos ha dado su Espíritu. En Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos redarguye. Él forma en nosotros el carácter de Cristo.
Cuando Dios nos comisiona en algún lugar, una función, una obra, siempre nos da la capacidad para realizarla, aunque se burlen, aunque minimicen nuestro desempeño, y muchas ocasiones aunque el resultado no sea inmediato. Estamos gozando nosotros ahora de los escritos de Jeremías, ¿verdad? La edificación que tiene para nuestras vidas, pero en su momento él no le dio sentido ni a la vida. Nunca, fíjese bien, Dios nos tiene por la fuerza. Siempre caminamos en el amor de Dios. Esto es muy importante. El amor de Dios es lo que nos motiva a cada uno de nosotros. Primero conocemos ese amor antes de que nosotros podamos amarlo a Él. Entonces, estos hombres de Dios conocieron a Dios de alguna manera en su interior. Dice Jeremías, tú me sedujiste. Algo hubo en el interior de Jeremías ahora que él, por más que él quería retirarse, ¿verdad? Porque no le hallaba sentido a todo el mal que él veía y el que vendría aún todavía. Imagínense lo que él veía, más era inevitable el juicio que vendría. No iba Dios a desistir, Dios iba a estar en su palabra, la iba a cumplir. Eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Ahora, siempre nos da la capacidad para realizar aquello. Dios nunca nos tiene a la fuerza en nada. Tenemos que caminar en su amor. Hay gente que dice, es que aquí estoy porque no hay de otra. No es cierto. Dios nunca nos va a obligar a nada, ¿verdad? Dios nos da su amor y después nosotros por amor le correspondemos a Él. Dios siempre nos da paz, fortaleza y gozo en Él. Cuando nos ubicamos en el lugar de Dios, en el lugar que Él nos tiene, la labor que Él nos pide realizar. Jeremías recordó sus inicios, miró un momento, sintió el dolor en su espalda porque lo acaban de lacerar. Volvió a considerar su labor. Jeremías no podía dejar el propósito, fíjese bien. No podía. Por más que él quería, ¿verdad? Desafanarse, por más que él quería. Jeremías está en unos altibajos. Primero, ¿por qué vine a parar hasta aquí? Pero él recuerda, dice, tú me sedujiste. Ahora todos se burlan de mí. Ahora soy escarnio. Y luego nuevamente, él vuelve a reaccionar ahí donde está y dice, y dije... Capítulo 20, versículo 19, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Ahora aquí Jeremías está tratando de abandonar nuevamente, diciendo, ya no quiero saber nada, no hablaré más de Dios, no daré más palabra, no haré nada absolutamente. Qué tremendo es cuando el sentido de la vida se pierde, ¿verdad? Cuando todo parece que es contrario a nosotros, es tremendo. Trata de abandonar por los resultados que él veía, pero no pudo. ¿Qué sucedía en Jeremías? Dice, había un fuego, ¿verdad?, dentro de mí que ardía. Volvió a la convicción de que Dios está en él como poderoso gigante, sin importar los resultados. Pero volvió al sentido de la vida y maldijo el día en que él había nacido. Capítulo 20, versículos 11, 12, 14 y 15, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por cuanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves a los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Aquí está otra vez Jeremías, ¿verdad? En un altibajo. Si Dios está conmigo, pero dice, los que me están haciendo mal, ellos están aquí. Y luego él vuelve otra vez a hundirse, ¿verdad? Dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Bueno, muchos hombres de Dios han perdido el sentido de la vida y han podido, sí, enfrentar esas circunstancias, pero en su momento pidieron morir en un momento determinado. Tenemos a Moisés en Números 11. Era mucha la carga del pueblo y le dice a Dios, si he hallado gracia delante de ti, le dice, quítame la vida. Dios le da un propósito al delegar en otros, ¿verdad? Esto es tremendo, ¿verdad? Lo que estaba pasando con Moisés. Quítame la vida. Con Elías entra en una depresión tremenda, ¿verdad? Y
después de un desgaste de su cuerpo, de 3 años de mucha tensión, Dios lo alimenta, lo deja descansar, Dios trata con él hace ejercicio 40 días corriendo, ¿verdad? Y luego ya cuando está ahí, él le dice, ¿qué haces aquí? Dice, quedé solo. Y Dios le dice, no estás solo. Emocionalmente Dios lo motiva y luego le da un propósito. Ve a ungir a un profeta en lugar de ti. Llega con Eliseo, unge a Jehú para Israel, unge a Asael para Siria. O sea, Dios le da propósitos. Eso es lo más tremendo, ¿verdad? Jacob al final de sus días dijo, mis días han sido pocos y malos. ¿Qué pasó? Él había perdido, ¿verdad?, el sentido de la vida también. Se le hacía muy tremendo, pero el propósito ahí estaba, el propósito se estaba cumpliendo. Ese propósito estaba en Elías, pero aún así decía, quítame la vida, no soy mejor yo que mis padres. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Jonás enojado con Dios diciendo, ya, quítame la vida, quiero morirme. Job también es un hombre que maldice el día en que él nació, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, han perdido el sentido de la vida. Yo le pregunto, ¿nosotros alguna vez nos hemos sentido desanimados, donde queremos abandonarlo todo, nos fastidiamos, nos aburrimos por falta de relación con Dios y de un propósito definido? Esto es muy importante. Llega el punto en que también nosotros hemos sentido que la vida no tiene un propósito, no hay sentido en esta vida. O sea, las cosas que nos está tocando vivir, que nos está tocando ver, ¿qué sentido tienen todas estas cosas, verdad? El sufrimiento, los tiempos inseguros, una élite de gente con dinero tercos en dañar la humanidad, una lucha que hay por el poder de las economías, en todos los aspectos, una sociedad que se está degradando, ¿verdad? Cada día los valores se van perdiendo. Bueno, el sentido de la vida, ¿cuál vendría siendo? Hay un psicólogo judío que fue el protagonista del Holocausto. Él estuvo también en los campos de concentración. Viktor Frankl es judío psicólogo, es sobreviviente del Holocausto y escribe el libro que se llama El deseo de significado. Dice que el deseo del ser humano es ser feliz, que la motivación para ese significado debe de buscarse. ¿Cuál es la motivación para ser feliz? Debe de buscarse. No se puede dar por sí. Y es preciso descubrirla, no inventarla, ¿verdad? Que la falta de sentido a menudo va acompañada de vacío. Bueno, si nos quejamos y decimos que las cosas andan mal, si no hacemos algo por mejorarlas, acabarán siendo peores. Todo cambio es de adentro hacia afuera. Dejamos que nos trate Dios en esa comunión. Dios hace un cambio interno en nosotros. Es con el amor de Él. Empezamos a experimentar el amor de Dios, pero ese amor de Dios cuando llega a nosotros, su palabra llega también y nos empieza a dar propósito. Tenemos que empezar a buscar su rostro, el rostro de Dios, y dejar que Él empiece a cumplir su propósito en nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos un propósito hacia los demás para evangelizar, que nosotros somos el factor de cambio aquí en esta tierra para este mundo. Pero preguntémonos, ¿cuál es mi misión aquí? ¿Qué tipo de regalo soy a los demás? ¿Para qué hago lo que hago, verdad? ¿Cuál es mi propósito de estar aquí? Bueno, empecemos por hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras acciones. Esto nos da el primer sentido de la vida, de nuestra relación con Dios. Mi pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy a rendirme a Él y dejar que su Espíritu forme a Cristo en mí? Somos muy egoístas, eso es lo que sucede, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estoy a dejar que Cristo sea formado en mí? Para eso yo tengo que rendirme, para eso yo tengo que entregarme, para eso yo necesito que el Espíritu Santo empiece a tomar el control de mi vida. Debo de buscar el bien de los demás como el bien propio, acciones que redunden en un bien común para que esto tenga una equidad. La vida tiene un sentido, pero tenemos que vivirlo plenos en Dios. Tenemos que cultivar la espiritualidad. Tenemos que responsabilizarnos cada uno de nosotros por la salud de nuestro cuerpo. Tenemos que responsabilizarnos por nuestra salud emocional, que nuestra relación con los demás sea buena. ¿Qué tipo de regalo soy para los demás? ¿Soy alguien que agrego valor a la vida de los demás? Tengo un mensaje que en ocasiones no es muy bien recibido, pero realmente es lo que necesitamos ahorita en este tiempo, la humanidad, ¿verdad? La salud emocional, el bienestar mental, o sea, ¿cómo estoy ahorita emocionalmente y mentalmente?
Tenemos que vivir en el propósito de Dios, servir a los demás. Bueno, tenemos que servir a la congregación, servir a la comunidad, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que darlo a conocer, pero tenemos que buscar un sentido de la vida. Tenemos que encarar los retos que nos plantea la vida y tenemos que asumir nuestras responsabilidades de la existencia. Ningún hombre de Dios abandonó sin importar las consecuencias. Tenemos la responsabilidad de nosotros y también responsabilicémonos de los demás. Aprendamos a vivir con gozo y servir, a ganar almas, a cambiar los tiempos, a ver milagros y ver el cielo de fiesta cuando alguien se entrega a Cristo. Jeremías no resistió el fuego con la convicción de que él estaba ahí, en él estaba el poderoso gigante y que no lo abandonaría. La provisión material, el gozo, la alegría, la motivación, la salud, la protección de Dios, el poder de su Espíritu para realizar la obra de Dios en nosotros son riquezas genuinas espirituales. Traté, dijo Jeremías, no más hablaré, pero era un fuego, dice, dentro de mí y no lo pude evitar. Que su Espíritu Santo enciende ese fuego en nosotros y que ahora que estamos hablando de evangelismo, ¿verdad?, surja esa pasión porque la gente conozca al Señor. Esa es la respuesta para el nuevo orden, esa es la respuesta para el globalismo, esa es la respuesta para todas las situaciones que nos toca vivir, que la gente conozca a Cristo. Sin importar los tiempos, le vuelvo a repetir, la provisión material, el gozo, la alegría, la motivación, la salud, la protección de Dios, el poder de su Espíritu Santo en nosotros son riquezas genuinas espirituales y son para usted y son para todos nosotros. Que el Señor le bendiga abundantemente. Dios le bendiga.